Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La perfección de carácter en la carne. Escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habiendo llegado a ser uno con nosotros, Él ha constituido este camino consagrado, nuestro camino, que nos pertenece. Ha concedido a cada persona caminar en esta senda consagrada con el divino derecho. Tal como uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana pecadora en este mundo, Cristo durante toda su vida vivió una vida santa, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 26. Por esto ha abierto un camino en Él, por el que cada creyente, durante toda su vida, puede vivir una vida santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores y como consecuencia ser hecho con Él más alto que los cielos. La perfección de carácter es la meta del cristiano, la perfección alcanzada en la carne humana y en este mundo. Cristo la alcanzó en carne humana en este mundo y así consagró un camino por el cual cada creyente puede alcanzarla en Él. Es nuestro gran sumo sacerdote, el gran ministro. El ministerio de Cristo en el verdadero santuario es el único camino por el cual cada persona puede alcanzar la verdadera meta. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Salmo 77, versículo 13. Y como el apóstol Pablo escribe en su carta a los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 25, por lo cual también puede salvar completamente a los que, por medio de él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.